el cerebro del niño, del adolescente, está permanentemente escaneando, copiando, modelándose de acuerdo al ambiente. Si está en un ambiente de contención, de límite, de ordenamiento, de claridad, se forma, se modela, se construye de esa manera. Si está en un ambiente con contradicciones, con estrés, con hostilidad, con ciertas situaciones de tensión, con violencia, se construye con esos ingredientes. Es decir, que no va a ser casual, nadie tiene la culpa, pero tienen que dar muy claro de que el cerebro de un adolescente se construye, se modela, toma la forma, se adapta, copia, escanea, año por año, día por día, ese proceso del ambiente. Estas imágenes nos permiten ver, a través de la resonancia magnética, nos permiten ver desde la infancia, fíjense cómo en la infancia lo que está azul es lo que empieza a madurar, y avanzada la adolescencia, ya sobre los 20 años, recién aquí el cerebro estaría bastante maduro, bastante, llamémosle, cableado. La maduración del cerebro es como cuando hacemos la conexión eléctrica de una casa. Se van cableando y se van conformando todos los sistemas para que funcionen y se prendan las luces. Resulta que si este proceso en el adolescente del cableado, yo le meto nicotina, o le meto alcohol, o le meto drogas, imagínense si estamos cableando una estructura, una casa, resulta que puede haber cortocircuitos. Y después, cuando quiero hacer una cosa, resulta que sale otra. Y esto es lo que le pasa a muchísimos jóvenes. No se pueden concentrar, no tienen ganas de esto, no tienen ganas de aquello, no pueden dormir, tienen cambios del estado de ánimo, y no son grandes drogadictos, no son grandes consumidores, pero se han alterado, se han modificado esos patrones, esos procesos de desarrollo que son los que sostienen, son los que hacen el soporte al desarrollo de la personalidad. Porque la personalidad no se da en el aire. Nuestro carácter, nuestro modo de ser, nuestras ideas tienen un hardware, tienen un software, tienen un procesador acá adentro. Y aunque parezca mentira, hoy se sabe perfectamente que esto tiene que suceder de un modo determinado. Si no es así, corremos el riesgo de encontrarnos con trastornos muy graves, que es lo que nosotros no queremos recibir, porque todos los días nos llegan cuadros muy graves de chicos que no han consumido mucho, pero que se les ha modificado este proceso. En esta imagen lo que vemos precisamente tiene que ver con lo que dije antes. La madurez del cerebro se va dando durante toda la adolescencia. Alrededor de los 13, 14 años, 15 años, todavía el cerebro está funcionando de acuerdo a cuestiones emocionales, fuertemente emocionales. Esta zona del cerebro, que es la parte de adelante, esta que tenemos aquí bien adelante del cerebro, que es lo que acaba de madurar recién en la adultez, todavía en el adolescente no está maduro. Esto tiene que quedar claro. No le podemos pedir a un joven adolescente que pueda tomar decisiones y funcionar como un adulto, porque todavía no lo es, para pasar de esta etapa a esta otra. Lo que me importa que ustedes sepan es que para que esto suceda, para que suceda el paso de madurez de lo emocional a lo racional, necesita de un ambiente que lo proteja, que lo contenga, que lo estimule, que lo cuide, que lo ame, que le dé comer, pero que le ponga límites y que le ayude dentro de ese esquema a que esto se produzca. Si no, no se produce. Y nos vamos a encontrar con alguien que tiene 40 años y que su cerebro sigue funcionando como era en la adolescencia. Yo no sé si esto está bien o está mal, pero me parece que si una persona que va pasando los años sigue funcionando, hago lo que me gusta y no hago lo que no me gusta. Si tengo ganas, voy, y si no tengo ganas, no voy.
ese funcionamiento, en general, para un adolescente sería más o menos normal. Pero ¿cómo hace esto para trasladarse a un ámbito laboral? Asumir responsabilidades. Ustedes saben perfectamente que no se puede funcionar solo por lo que me gusta o por lo que me interesa o por lo que me da la gana. Y un concepto que es muy importante, entender que las adicciones, el comportamiento adictivo, las compulsiones adictivas, son enfermedades del desarrollo que comienzan en la adolescencia. Aproximadamente 3/4 parte del problema adictivo comienza en adolescentes. Comenzaron con las experiencias con tabaco, marihuana y alcohol durante la adolescencia. Esto es el origen de una enfermedad del cerebro, que es absolutamente incurable. Es tratable, se puede recuperar, pero no se borra, no desaparece. Esto queda grabado como quien aprende a andar en bicicleta. Nadie se olvida de andar en bicicleta por más que pasen años. El cerebro queda grabado respecto a toda una serie de mecanismos que con el tabaco, con el alcohol y con cualquiera de las drogas va a estar permanentemente, como ese personaje que dijimos, el Mr. Hyde, va a estar agazapado. Y si yo le meto, después de muchos años, le vuelvo a poner alcohol o le vuelvo a poner alguna sustancia, o con el estrés del ambiente laboral o de lo que fuere, todo ese problema se vuelve a activar. Y ese es el motivo por el cual las personas recaen. Ustedes van a ver que muchas personas, mucha gente deja de consumir, deja de ir al casino, deja de estar tomando alcohol, pasa un año, pasa 2, y en determinado momento se da un permiso, o porque está muy contento, porque está muy triste, por lo que fuere, vuelve a consumir, vuelve a jugar, vuelve a apostar, vuelve a prender un cigarrillo, y en una semana, 15 días, está exactamente igual que cuando terminó. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene memoria. Y no es que si yo ahora pasaron 20 años que dejé de fumar, prendo un cigarrillo y voy a volver como empecé a fumar. No, es al revés. Voy a volver como terminé de fumar, cuando fumaba casi 4 atados por día. Entonces me llevó mucho trabajo dejar de fumar hace 20 y pico de años y nunca más ni siquiera se me ocurrió prender ni una picada. ¿Por qué? Y porque sé todo esto. Entonces, con el alcohol pasa lo mismo, con el juego y con todo lo que sean compulsiones, porque quedaron grabadas. Por eso es una enfermedad crónica, por eso tenemos que ser claros. Que sea una enfermedad no quiere decir que voy a estar enfermo. Yo cuando dejé de fumar, dejé en pocos años de tener el riesgo de las enfermedades del tabaquismo. ¿Está bien? Si yo dejo de tomar alcohol, pasa un tiempo y me libero de las complicaciones de ese alcoholismo. Pero no dejo de tener la enfermedad. Si yo vuelvo a tomar, en pocos días estoy tomando lo mismo que antes. Entonces, todos los productos que hoy se consumen son tremendamente modificados y producen una serie de fenómenos muy peligrosos. No tenemos que esperar a la alita de mosca, que es un producto que parece ser mezclado cocaína con efedrina. Ustedes escucharon estos últimos años la guerra de la efedrina. Son distintos productos que se van mezclando y que en definitiva todo conduce a que el cerebro se transforme en este huevo frito. Cuando decimos que el cerebro se enferma, esto es una imagen que, aunque a ustedes les parezca un poco rara, este es un cerebro, esta es la profundidad del cerebro, adentro, bien adentro de nuestro masa encefálica, hay áreas, lugares muy pequeños donde van a parar todas las drogas. Y a partir de ese impacto, de ese estímulo, nosotros después decimos, esto me gusta, esto no me gusta. Cuando ustedes, por ejemplo, van a comer algo rico o escuchan una música que les resulta placentera,
o tienen cualquier tipo de experiencia positiva, placentera, esta zona del cerebro se activó, está activada. Después cada uno le pone su referencia, su representación, sus símbolos, sus palabras, pero en definitiva todos tenemos esa zona del placer activada. Las drogas lo que hacen es apropiarse de esto con muchos estímulos muy fuertes, muy intensos, y pasan a tomar el mando. Por eso hablábamos de que esto después no se modifica, porque ya quedó modificado por las drogas. Este es el cerebro de una persona normal que tiene el control. Este es el cerebro de una persona que se ha ido involucrando con las drogas, transformándose en un cerebro adictivo que ya perdió el control. Entonces, por eso entendemos que después de un tiempo, algunas semanas, meses, no mucho más, el consumo ya no es voluntario. Pero el éxtasis, que es una droga de las fiestas electrónicas de clase media, alta, es una metanfetamina, dicho en gran medida, porque son drogas sintéticas que las fabrican en algún pedacito en un laboratorio, mezclan un par de productos. Estas metanfetaminas van produciendo todo un deterioro porque son muy adictivas, porque son muy de involucrar al cerebro y también todo el estilo de vida. La falta de comida, la falta de higiene, la persona se va aislando. Esto es lo que no queremos. Esto hoy lo podemos ver en algunos lugares, en Buenos Aires, por ejemplo. Si ustedes van y tuvieran la oportunidad de conocer el Bajo Flores, alrededor de la cancha de San Lorenzo, cerca del cementerio, hay un circuito de miles de personas jóvenes que parecen ancianos y que son habituales consumidores de paco y metanfetaminas. Pasan días enteros sin comer, pasan días enteros sin bañarse y en una situación de promiscuidad. Y eso es el combo de lo peor de lo peor. Nosotros acá posiblemente nunca exista en Villa Elisa, ojalá que nunca llegue a pasar. Pero esto es lo que nos tenemos que poner en la cabeza de que no suceda, porque si nos distraemos un rato más con alcohol, drogas y un poquito de tiempo, esto sucede. El pronóstico de esto es gravísimo. Si tener un trastorno mental es muy grave, cuando la persona consume drogas es muchísimo más grave. Y dentro de pocos años, no va a existir quien consuma drogas sin trastorno mental. ¿Por qué? Y porque se consume drogas, como les conté, desde edades muy precoces. Si alguien comienza a fumar tabaco a los 12, a los 13, 14 está fumando porro, a los 15 toma 4 o 5 vasos de Fernet con coca todos los viernes, eso ya garantiza un pronóstico muy oscuro, pero no muy oscuro, oscurísimo. ¿Por qué? Porque va a tener una enorme cantidad de comorbilidades y ustedes, como familia, como padres, como adultos, como personas que viven en una comunidad, se van a empezar a encontrar con estas situaciones, y cuando esto sucede ya no hay vuelta atrás, porque no es que después del tratamiento se va a recuperar, deja de consumir droga y se va a recuperar. Podrá estar mejor, pero el trastorno no se recupera. Todos los trastornos mentales se pueden mejorar muchísimo, pero si alguien tiene una depresión importante, podrá estar mejor, pero la posibilidad de recaer es muy alta. Si alguien tiene una psicosis, bueno, ahí ya no hay retorno. Si alguien tiene una esquizofrenia, ni hablar. Si alguien tiene trastornos de ansiedad y ataques de pánico, va a quedar muy vulnerable para volver a recaer. Entonces, es mucho mejor la prevención que otra cosa. Como decíamos, hay personas que consumen drogas para tranquilizarse. Otras personas consumen drogas y les produce trastornos. La cuestión definitiva es que las neurociencias hoy por hoy nos van dando una enorme cantidad de conocimientos para entender todo esto y mejorar los tratamientos. Porque uno de los problemas más importantes es que los problemas son graves, pero hay algo muy importante,
que se siguen manejando tratamientos del siglo XX. Es como si a ustedes les dieran antibióticos de los años 50. Es decir, que los problemas no solamente son graves, sino que están muy maltratados. Y ese es un doble problema. ¿Está? Eso tiene que quedar claro. Hoy, el problema del alcoholismo, ustedes pensarán que ya debe estar bastante resuelto, y no es así. Todavía quien tiene problemas de alcoholismo no dispone, ni privado, ni público, con plata o sin recursos, sea como sea, no dispone de buenos tratamientos. En general, la persona, la familia que tiene un miembro de su familia con problemas de alcoholismo está muy complicado. ¿Por qué? Y porque hoy realmente lo mejor que a la persona le puede suceder es ingresar a los grupos de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Si a ustedes acá, como tienen un programa de Alcohólicos Anónimos, eso es mucho más importante, porque a nivel general ningún profesional está en condiciones de ofrecer algo parecido. Y lo digo con dolor, pero hay que decirlo. Es mucho mejor que las personas vayan a los grupos de 12 pasos y no que anden dando vueltas por allí con psiquiatras o psicólogos o profesionales que generalmente no están formados para esto. En el mejor de los casos están formados en el siglo XX, pero vivimos en el siglo XXI. Es como si yo quisiera manejar mi computadora con el Windows 5. Y hoy todo el mundo tiene Windows 8, Windows 7. Es decir, esto parece una pavada, pero ustedes saben que a una máquina de escribir no se le puede meter un sistema operativo. Al alcoholismo hay que tratarlo con muchos recursos y de una manera muy compleja. Uno de los grandes recursos son los programas de 12 pasos. Entonces, como dijimos, son enfermedades crónicas, parecidas a la hipertensión, a la diabetes y al asma. Fíjense que las adicciones, como el diabetes, como hipertensión y como el asma, tienen una gran cantidad de riesgo de recaídas. ¿La diferencia cuál es? Que las adicciones afectan el cerebro, como dijimos, mientras que las otras personas con problemas de diabetes, hipertensión o asma, su cabeza sigue funcionando bastante bien. Esta es una diferencia muy importante. Por eso, las adicciones son problemas crónicos, porque el proceso de recuperación va a ser muy largo y con múltiples tratamientos. Generalmente las personas se recuperan, pero después de mucho tiempo, si tienen suerte, con buenos tratamientos. Las recaídas son frecuentes y por eso decimos que los programas de autoayuda, programas de 12 pasos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, es lo mejor que le puede pasar a un adulto con problemas adictivos. Y la recuperación completa nos va a llevar mucho tiempo y un enorme esfuerzo. Lo que hoy sabemos, y es una buena noticia, es que cuando una persona deja de consumir, hay evidencias de que el cerebro se va recuperando, lentamente, y se va recuperando. Hoy tenemos, como medidas preventivas, como medidas de detección precoz, algo muy útil que es este tipo de reactivos de orina o de saliva. Estos reactivos nosotros los usamos todo el tiempo porque permiten que las personas de distintas edades con algún tipo de dificultad o con algún antecedente de consumo puedan corroborar si están limpios o no. Por ahí esto suena feo, a mucha gente no le gusta, pero no hay manera de ayudar a alguien que quiera modificar su hábito o que quiera hacer un tratamiento o que quiera cambiar o que quiera demostrar que no está consumiendo si no es de esta manera. No hay forma, porque la persona me puede decir que fumó más, que consumió menos, que no, que sí, que más, que menos, pero nosotros no sabemos hasta tanto lo detectamos en orina o en saliva. Posiblemente en los próximos años, en algunas ciudades ya sucede, se utilice la narcolemia de la misma manera que se utiliza la alcoholemia. Es decir, la alcoholemia para medir alcohol y la narcolemia para medir
algún tipo de sustancia, porque no puede ser que una persona esté manejando un vehículo, moto, auto, colectivo, camión, bajo el efecto de drogas. Quizás no tomó alcohol y se fumó un buen porro y está manejando un camión de 40 toneladas. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. O está manejando una máquina, o está manejando un taxi, o está manejando el transporte escolar. Hoy en Rosario, por lo menos, hay muchísima gente, aproximadamente más de la mitad de las personas que trabajan consumen drogas. En nuestra región hay varias experiencias de empresas importantes donde más del 60-70% de los operarios, de los empleados, consumen drogas. Imagínense manejando un puente grúa bajo el efecto de una noche de caravana, de cocaína o de marihuana o de alcohol. Imagínense alguien que está haciendo soldaduras, montaje, no solo por ellos mismos, sino por sus compañeros, por la situación de la seguridad. Hay personas que tienen trabajos en el ámbito comercial, en servicios, y también, imagínense en el ámbito de la gastronomía, quienes preparan determinado tipo de productos alimenticios y que estén bajo el efecto de drogas. Y los controles, la supervisión, los cuidados. Entonces, el tema del consumo de sustancias, hoy por hoy, excede solamente la prevención del adolescente. Es donde más tenemos que prestar atención. Pero no nos olvidemos que hay mucha gente que consume drogas en el ámbito laboral, antes o después de ir a la facultad, antes, durante o después de ir al gimnasio. Es decir, que hoy por hoy el consumo de drogas está como el consumo de sustancias. La problemática adictiva del siglo XXI es muy distinta a la que uno tenía en la cabeza en el siglo XX, totalmente distinta. Y además, cuando tenemos la intención de ayudar a las personas, tiene que ser lo más cerca posible de su ámbito familiar. Esa idea de alejar a la persona, de internarlo, de llevarlo a una granja allá en el campo, eso es absolutamente anacrónico y es hasta contraproducente. Porque si decimos que la mayoría de la gente hoy tiene problemas de drogas, trabaja y estudia, no lo podemos mandar al medio del campo. Entonces, cada vez más, la importancia del contexto comunitario, familiar, la cercanía. Entonces, tenemos que apuntar correctamente promoviendo la abstinencia. No es mala palabra proponer que los jóvenes no tomen alcohol y no consuman drogas. Es verdad que a nadie le gusta, pero bueno, el desafío, hoy por hoy, en muchos lugares, en muchas instituciones y en muchas comunidades, muchas familias se empiezan a plantear que durante la adolescencia los jóvenes no consuman sustancias. No se van a morir. Posiblemente van a transitar de otra manera y aprenderán a disfrutar de otra manera. Hay familias enteras que se han puesto de acuerdo en que un fin de semana, al menos un día de la semana, se desconectan de la computadora, del internet, del teléfono. Muchas familias proponen que los chicos no consuman drogas. En algunos lugares empieza a haber clubes y escuelas libres de tabaco, alcohol y drogas. Universidades privadas que se plantean que sus alumnos no consuman alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque saben que cuanto menos consumo tengan, mejor resultado van a tener a futuro, mejor capacidad intelectual, mejor inserción laboral. Y eso es una realidad concreta. En definitiva, y para terminar, la idea, el concepto de que las adicciones son enfermedades crónicas con dependencia psicológica fundamentalmente, con mucha tolerancia, que cada vez necesito consumir más para que me produzca el mismo efecto, muchas veces dependencia física y síndrome de abstinencia. Y especialmente, como les había contado, el famoso craving, ese deseo imperioso que está persistente
y que termina siempre con recaídas. Entender que es una enfermedad adictiva, crónica, porque voy a tener muchas situaciones de vulnerabilidad a recaídas. Ahí se cierra el circuito y eso es lo que no queremos. Preferimos hacer prevención.